Hoy vamos a hablar del Apocalipsis, un tono apocalíptico recientemente adoptado en la filosofía. Apocalipsis como fin o como revelación. Acompáñame para ver el texto de Jacques Derrida sobre un tono apocalíptico recientemente adoptado en filosofía, donde hace una crítica a el mismísimo Kant. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor, y hoy vamos a estar mejor porque vamos a seguir el estudio del texto sobre un tono apocalíptico de Jacques Derrida, el padre del término deconstrucción, que, como sabes, es un filósofo que estudio mucho en el canal de filosofía, y que si no has visto todavía algunos de los videos que he hecho sobre él y quieres ver una introducción, pues te voy a dejar por acá la tarjeta para que puedas ir a ver después de este video la introducción a la deconstrucción. Quiero darle mi agradecimiento en este momento a mis Patreon en patreon.com/marcosrepresas. Con su aporte me siguen ayudando a generar contenido filosófico para ustedes. También quiero decirte que hay un nuevo botón aquí abajo de gracias para las personas que consideren dar un agradecimiento a este canal de Marcos Represas. Sigo. Mistagogos. Esta es la palabra clave en este segundo video de 3 que vamos a hacer sobre este texto. ¿Qué es un mistagogo? Es nada más y nada menos que el que revela, el que desvela, el que explica los misterios de una religión, sobre todo en la antigua Grecia, o el que hace los rituales iniciáticos en la cultura helénica. Aquí es donde Derrida va a decirnos, en la palabra mistagogos es donde hay que ver la lupa en Kant. Recuerden que Derrida en el primer video dijimos que estaba haciendo un diálogo con Kant para hacer un estudio del texto kantiano de Sobre un tono, Gran Señor, recientemente adoptado en filosofía. Y va a decirnos que los mistagogos lo que hacen es fabricar escenas, y esto es lo que le va a interesar a Kant. Bueno, él se va a hacer la pregunta de cuándo entran en escena estos mistagogos y cuándo comienzan a hacerse los misteriosos. Y va a decirnos que es desde el primer instante en que ha perdido la significación la palabra filosofía. Porque va a decirnos que la palabra, el nombre de filosofía, va a quedar, su vínculo con el quehacer filosófico va a quedar básicamente como un ornamento, una decoración. Va a decir Kant, una vestimenta de gala. Y por los que Kant no va a decir filósofos, sino simplemente pensadores. Y que un mistagogo tiene una relación, tiene un vínculo con el misterio. Y lo que quieren es conducir, atraer, seducir hacia el misterio, ya que esa es la función precisamente de un mistagogo. Y es aquí donde vamos a ver el problema sobre el tono, porque Kant se va a ir contra los que se disfrazan de aristócratas y simulan ser filósofos, personas distinguidas. Y se va a ir en contra de esos que van a tener una altanería, una altivez, que hablan con un tono de filosofía. Pero él no va a, digamos, recriminar ese tono filosófico cuando es justo, sino cuando se enmascara con los que lo pretenden, con los que se presentan a sí mismos como filósofos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tono? Bueno, la pregunta que está haciendo Derrida es cómo comenzamos a definir o cómo comenzamos a distinguir entre el tono filosófico y el tono del oráculo. ¿Cómo distinguir la voz del otro en uno? Y en cierto sentido,
Derrida va a decirnos que Kant va a condenar, digamos, aunque sea justo, este tema de colocarse por encima de los colegas filósofos con un tono gran señor, pervirtiendo así el tono y la voz de la razón, que lo que hace es pervertir el quehacer filosófico. Recuerden que Kant está en un momento de la Ilustración y que incluso Kant va a ser el primero que se va a hacer la pregunta ¿qué es la Ilustración? Que lo va a hacer en un pequeño artículo, en un pequeño texto, que ya hicimos un video acerca de eso que te lo voy a colocar por acá, y que esa pregunta inaugura en la historia de la filosofía la pregunta por el momento actual, porque regularmente la pregunta en la historia de la filosofía tenía que ver con los filósofos de la historia, pero no los filósofos de la actualidad. Incluso en el video de Michel Onfray vamos a ver cómo él dice el problema de la historia de la filosofía es que el mejor filósofo es el filósofo muerto. Bueno, aquí Kant va a reivindicar eso con la pregunta de lo contemporáneo, así como lo dijimos en el video de Giorgio Agamben, que se pregunta en su libro Desnudez. El primer capítulo es ¿qué es lo contemporáneo? Que también te lo voy a colocar por acá. Sigo. Entonces, este tono gran señor, este tono, digamos, un poco echón, como decimos en Venezuela, un tono soberbio, un tono altivo, va a enmascarar con ese tono oracular, ese tono sacerdotal, ese tono de mistagogo, de conductor de almas hacia el misterio interesante que te tengo que mostrar, va a enmascarar la voz de la razón. Y esto va a decirnos Derrida que va a nada más y nada menos que a poner a delirar, utiliza este tono, delirar la voz interior. ¿Y por qué utiliza la palabra delirar? Porque delirar es desafinar. Recuerden que estamos hablando del tono, algo que tiene que ver con la voz. Desafinar ese tono. Aunque también delirar tiene que ver con estropear o descomponer. ¿Y por qué le incomoda tanto esto a Kant? Porque Kant está consciente de que el quehacer de la razón nos accede a un saber científico. ¿Y dónde está el problema de esto? En que la acusación es que vamos a apuntar a que este tono delirante lo que está haciendo es hacer confundir el quehacer filosófico, porque esta gente cree que puede dar acceso a un conocimiento pensable y confunden unas cosas con las otras. Por eso va a decirnos que confunden la razón pura especulativa con la razón práctica. Recuerden que para Kant uno de los grandes problemas dentro de su filosofía es el problema de la moral. Entonces va a decirnos que la ley moral va más acorde con una voz que se escucha pero que no se ve y que tampoco se toca, y que está más audible que ese tono oracular, ese tono de oráculo, de gran señor, de echón, que está contaminado por los sentimientos y que está contaminado por la ilustración, por la iluminación, y que este tono gran señor lo que hace es desentonar precisamente la esencia de la voz. Recuerden que para Derrida uno de los grandes, digamos, problemas que él plantea en la deconstrucción es el tema del logocentrismo, cómo ese tema de la voz, digamos, unido al tema de la razón, porque la palabra logos tiene diferentes acepciones y significados, va a hacernos creer que en Occidente el centro filosófico, el centro del quehacer filosófico, de donde emana el quehacer filosófico, va a ser el logos, cuando él va a decirnos desde el libro de la gramatología, que es su texto, digamos, canónico y que estamos estudiando en el canal capítulo por capítulo, va a decirnos lo primero que existe no es la voz, lo primero que existe es la escritura. Y Derrida lo que está haciendo es acusar a Kant, y Kant
a los mistagogos, pero va a decirnos, Kant lo que quiere es acusar y excusar a Platón por este tono gran señor que todavía sigue pervirtiendo y socavando el quehacer filosófico, en nombre de ese nombre que es filosofía, en nombre de la filosofía, generando así un género apocalíptico filosófico. Y por eso va a decirnos que a menudo se inscribe este problema en el mito de de la República de Platón. Y Kant va a decirnos que estos mistagogos modernos, que se presentan a sí mismos como esos grandes pensadores y filósofos, lo que hacen no solamente es decirnos que lo que ven, escuchan o estudian el quehacer filosófico, sino que además se anticipan, husmean, como si fueran clarividentes del porvenir, siendo hombres de inminencia y, algo interesantísimo en Derrida, el rastro. Y Derrida va a decirnos que Kant lamentablemente cree que en su momento histórico lo que hay es una apertura a un quehacer filosófico abierto y un descubrimiento y redescubrimiento de la filosofía. Pero hay un contrato, y es que cada uno de nosotros como filósofos somos el mistagogo y el Aufklärer del otro, del iluminador del otro. Porque siempre hay una preocupación por la verdad, por decir la verdad, por revelar la verdad, sin enmascular el logos. Y la denuncia que nos hace Kant es como desde hace 2000 años nos están diciendo que la filosofía ha muerto. Hoy, el fin de la historia, el fin de las clases sociales, el fin de la filosofía, el fin del cristianismo y la moral, el fin del sujeto, la muerte del hombre, la muerte de Dios, el fin de Occidente, el fin de la tierra. Apocalipsis Now. Fin del psicoanálisis, fin del arte, fin de la literatura, fin del falocentrismo, fin de la universidad, el fin del fin. Hemos entrado en el apocalipsis. Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te voy a colocar por acá el botón de suscripción y te voy a colocar la lista de reproducción del estudio que estamos haciéndole a este texto, y también te voy a colocar un video, una lista de reproducción que sé que te va a encantar, y nos vemos en el próximo video.